Imagina vivir en un lugar donde la justicia es manipulada por las sombras, donde la verdad se distorsiona y un hombre se convierte en santo sin serlo. En 1938, Tijuana, una ciudad marcada por el crimen y la desesperación, fue testigo de un asesinato brutal. Olga Camacho, una niña de apenas 8 años de edad, fue asesinada de una manera tan brutal que hizo temblar hasta los cimientos de la ciudad. Pero lo que vino después fue algo igual de brutal. Un soldado acusado de su muerte fue ejecutado de una forma misteriosa, convirtiéndose a lo largo de los años en una figura sagrada para los más oscuros rincones de la frontera. Hoy viajaremos al pasado, donde las fronteras entre la injusticia y la leyenda se desvanecen, y un hombre conocido como Juan Soldado se convirtió en un santo. Pero, ¿quién fue realmente Juan Soldado? ¿Y qué milagros lo convirtieron en un ícono para aquellos que caminan al margen de la ley? ¿Fue realmente un mártir? Descúbrelo en este capítulo. Antes de comenzar, no olviden suscribirte, activar la campanita, dar tu like, comentar y compartir. Eso me ayudaría muchísimo. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. La historia de Juan Soldado. Para comprender esta historia, debemos de remontarnos tiempo atrás, al año 1938. Apenas habían pasado unos días desde el violento cierre de los casinos en Tijuana, una medida que afectó gravemente a los trabajadores de la zona, quienes, de la noche a la mañana, se vieron sin empleo. Este cierre, ordenado por el gobierno de Cárdenas, había dejado a cientos de familias sin sustento, lo que desató una serie de protestas y disturbios. Los trabajadores exigieron indemnizaciones justas, pero ante la negativa de sus empleadores y bajo la mirada atenta de algunos políticos locales y el secretario de Gobernación, se desató un movimiento clandestino que buscó reinstalar los juegos de azar. Primero el silencio y después un total descaro. El gobierno mexicano, al enterarse de esta situación, no tardó en intervenir y anuló el permiso a los trabajadores, expropiando el casino Agua Caliente para convertirlo en un centro escolar en 1937. Este revés fue detonante de lo que algunos llamarían la huelga de los sentados. Los líderes sindicales que luchaban por recuperar el casino tomaron la presidencia municipal y organizaron un movimiento de resistencia que se esparció rápidamente por toda la ciudad. Sin embargo, el rumbo de los hechos cambiaría cuando un crimen brutal sacudió a la comunidad: la desaparición de Olga Camacho Martínez, una niña de tan solo 8 años de edad. En aquella tarde del 13 de febrero, la pequeña Olga, en su rutina habitual, salió de su casa en la calle Segunda, en pleno centro de Tijuana. La ciudad, pequeña y tranquila, tenía apenas 19,000 habitantes, lo que hacía que todos se conocieran. Al día siguiente, la tranquilidad del pueblo se desmoronó. La niña había desaparecido sin dejar rastro, lo que desató una búsqueda frenética, pero a las 10 de la mañana, 2 niños encontraron su cuerpo sin vida, en un estado tan macabro que dejó una huella imborrable en el pueblo. Olga había sido brutalmente degollada y ultrajada. Las huellas del crimen estaban por todas partes y pronto la policía local, con la colaboración de un experto en dactiloscopía de San Diego, descubrió que el asesino había dejado su marca, una huella con un patrón peculiar en el centro de la suela, como un diamante. El primer sospechoso fue Juan Castillo Morales, un soldado raso que, tras un largo interrogatorio forzado, terminó confesando el crimen. A pesar de la falta de las pruebas directas, la declaración de su esposa resultó ser crucial.
Según ella, esa misma noche, Juan había llegado a su casa cubierto en sangre, pidiendo que le lavara la ropa. Al revisar las pruebas, la policía encontró fibras que coincidían con las de las uñas de la pequeña Olga. Durante la ola de incertidumbres que asolaba la ciudad y el luto profundo que envolvía a la familia de la niña, las llamas de la desesperación del pueblo se avivaron cuando un familiar de la pequeña Olga, José María Camacho, narró los horrores que marcaron el trágico destino de la niña. Pues la niña salió de su casa y pasó por la guarnición militar de la plaza. No regresaba y no regresaba, así que comenzamos a buscarla por todos lados, pero nada. Seguimos buscando hasta que por fin la encontraron en el garaje de la guarnición. Estaba casi descuartizada, violada y la niña con cabellos del soldado en la mano. Lógicamente había tratado de defenderse. Dimos aviso a la policía y todo, pero entonces estaba el general Contreras, jefe de la guarnición. Le achacaban el crimen a un capitán. ¡Mentira! Fue él, fue Juan Soldado. Inclusive llegó a su casa todo ensangrentado y su esposa fue quien lo vio. Se levantó el pueblo indignado, todos se alzaron en armas, se quemó el palacio de gobierno y la comandancia de la policía en protesta porque el general andaba indeciso. A Juan Soldado ya lo habían agarrado, pero no sabían si él tenía la culpa. Por cierto, en una ocasión me encontré al que trabajaba en la comandancia de la policía, era cabo, y él me dijo: fíjate, Chema, que este hombre Juan Soldado yo lo tuve en la comandancia y me confesó que él había sido, que estimaba mucho a la niña, sabiendo que vivía a media cuadra de la plaza. Me confesó todo, que él la había matado y que por el efecto de la marihuana había hecho eso. Así que estaba drogado cuando mató a la niña. Después le achacaron el crimen a un capitán, pero puras mentiras. La noticia corrió como un incendio. En cuestión de horas, el pueblo entero se alzó en contra de la autoridad. La indignación fue tal que se desataron disturbios. La policía y la oficina del gobierno de la ciudad fueron incendiadas por una turba furiosa. Los residentes, decididos a hacer justicia por sus propios medios, exigían que el soldado fuera entregado para ser linchado. Pero la situación se complicó cuando las autoridades locales alegaron que el crimen estaba fuera de su jurisdicción, ya que Juan Castillo era un militar. Así que la justicia pasó a manos de la autoridad militar bajo el mando del general Contreras, quien, tras examinar las pruebas presentadas, optó por un juicio sumario. El tribunal militar no tardó en sentenciar a muerte a Juan Castillo Morales. Sin embargo, en un giro oscuro, el gobierno optó por aplicar lo que se conoció como la ley fuga, una práctica clandestina y letal que, aunque no reconocida oficialmente, se utilizaba como forma de ejecución extrajudicial. Posteriormente, se hizo público el fusilamiento de Juan Soldado para calmar la tensión de la ciudad. La escena en el cementerio fue un espectáculo sombrío, una ejecución que quedaría grabada en la memoria colectiva de Tijuana. La escena del cementerio fue un espectáculo sombrío, una ejecución que quedaría grabada en la memoria colectiva de Tijuana y que, con el paso de los años, se transformaría en una leyenda. 2 pelotones de fusilamiento, cada uno compuesto por 7 soldados armados con rifles de alto calibre, se encontraban posicionados estratégicamente a lo largo de la pendiente, cerca del fondo del Campo Santo. En un fusilamiento común, solo se necesitaba un pelotón. Sin embargo, en este caso, el prisionero iba a correr, y los comandantes no deseaban dejar nada al azar. Había que asegurarse de que si el soldado intentaba escapar, la justicia no se escapara con él. Los hombres del ejército empujaron al soldado. Su rostro mojado de sudor y lágrimas, cada paso que daba hacia su destino era más pesado que el anterior. Con las manos atadas y su mente colapsada, Juan Castillo Morales sentía cómo su cuerpo se estremecía ante el futuro que lo esperaba. Los soldados lo arrastraron por los brazos, su figura encorvada, casi derrotada, hacia la ladera del cementerio, lejos de las miradas del pueblo, como si el silencio del lugar fuera más fuerte que los gritos de los presentes. ¡Corre!,
ordenó uno de los oficiales con tono firme, y la voz de la condena retumbó en el aire. Juan Castillo, quien conocía la cruel realidad de su situación, vaciló un momento. Sabía lo que lo esperaba. Un último impulso, con la esperanza errónea de que tal vez lograría escapar, saltó hacia adelante como un ciervo acorralado. Sus piernas temblaban con cada movimiento y sus ojos reflejaban desesperación absoluta. Pero en ese preciso momento, cuando el soldado trataba de escapar de las balas y la muerte, un niño de tan solo 11 años apareció en el sendero. El pequeño, que llevaba un carrito con 2 botes llenos de desperdicio para cerdos, cortaba camino por el cementerio como lo hacía siempre. La visión del niño sorprendió a Castillo, quien alzó sus brazos y gritó desesperadamente: ¡No sigas! ¡Detente! ¡Aléjate! El niño, sobresaltado por la escena que no comprendía, dejó el carrito y huyó de la escena. El soldado saltó por una cerca de alambre de púas, diseñada para mantener alejados a los animales del cementerio, mientras su desesperación se volvía más pesada y su corazón latía con más fuerza. Pero su huida era un acto en vano. En el aire resonó el primer disparo. La primera ráfaga de balas que cruzó su espalda lo derribó. Cayó de rodillas, su cuerpo tembloroso, quebrado por el dolor, pero su voluntad de sobrevivir lo impulsó a levantarse, tambaleando y arrastrándose por el cementerio con un esfuerzo sobrehumano. Otros 15 metros, y su desesperación lo llevó a cruzar una segunda barrera de alambre, pidiendo piedad con una voz que no lograba esconder su terror. A cada paso, la vida de Juan Castillo se desvanecía rápidamente. El soldado, ahora más cerca de la muerte que de la libertad, se alzó una vez más, suplicando por su vida, mientras el sonido de los disparos llenaban el aire. La segunda ráfaga le alcanzó, cayendo de cara al suelo, su cuerpo inerte por un segundo, pero su agonía no terminó ahí. Con la boca entreabierta y los ojos fijos en el vacío, Juan intentó levantarse una última vez. Un último esfuerzo por escapar. Pero no tuvo suerte. En ese instante, la tercera ráfaga de balas lo alcanzó, destruyendo cualquier atisbo de vida que quedaba en su ser. El silencio fue absoluto después de un último disparo. Un oficial se acercó sin prisa y, con una frialdad que helaba la sangre, le aplicó el tiro de gracia, confirmando lo que todos ya sabían. Juan Castillo Morales ya no era un hombre, solo una víctima más de la ley del silencio y la injusticia. Pero la historia no termina ahí. Después del trágico final de Juan Soldado y el asesinato de la pequeña Olga, quedaron huellas imborrables que perdurarían por años. Entre murmullos y rumores surgió una versión que cambiaría la percepción de lo que ocurrió esa mañana del 13 de febrero. ¿Qué ocurrió realmente? La pequeña Olga salió de su casa con la inocencia de siempre, caminando con paso ligero, sin miedo al peligro ni a la maldad que acechaba en las sombras. Todo el mundo la conocía. Era una niña de sonrisa fácil y mirada vivaz, confiada en la seguridad de su entorno. Su destino era un pequeño comercio donde compraría algunas cosas para su hogar. Al pasar por la guarnición militar, saludó a los soldados con la familiaridad de quien ha crecido entre ellos. Entre los hombres de uniforme, Juan Castillo, en guardia aquella noche, le devolvió el saludo con una leve sonrisa. La había visto muchas veces. Era parte del paisaje cotidiano. La vio pasar, pero no la vio regresar. Por un momento, una sensación incómoda se instaló en su pecho. ¿Por qué tardaba? ¿Dónde estaba? Pero antes de que pudiera profundizar en el pensamiento, un capitán cruzó frente a él. Castillo enderezó la espalda y, como dictaba la disciplina militar, llevó la mano hacia la frente en un saludo rígido.
La inquietud quedó enterrada en la rutina del deber. Mientras tanto, en algún rincón oscuro de la guarnición, el destino de Olga se sellaba con brutalidad. Una mano áspera y fría la atrapó, silenciando su pequeño grito con un apretón feroz. La niña pataleó, arañó y mordió, se aferró a la vida con la desesperación de quien aún no comprende el horror. Pero fue en vano. Su frágil cuerpo fue dominado con facilidad. Cuando la conciencia regresó a la mente del verdugo, era demasiado tarde. Frente a él, el pequeño cuerpo sin vida era la evidencia irrefutable de su monstruosidad. Su mente trabajó con rapidez. Debía ocultarlo, borrar el rastro de su crimen. Con manos temblorosas y una frialdad calculada, arrojó el cuerpecito inerte dentro de un tambo, como si aquello pudiera borrar lo que había hecho. En la distancia, Juan Castillo seguía en su puesto de guardia. La incomodidad volvía a instalarse en su pecho. ¿Por qué Olga no había regresado? Algo no estaba bien. Pero nuevamente, antes de que pudiera darle forma a su inquietud, una voz de mando lo sacó de su ensimismamiento. ¡Castillo! Dirígete al garage y deshazte del tambo. Era una orden. En el ejército, las órdenes no se cuestionan. Pues sabía que desobedecerlo significaría su propia ejecución. Sin saber la magnitud de lo que se le pedía, cumplió con la orden. Juan toma el tambo, pero se le resbala de las manos. Al caer, la escena que encontró lo aterrorizó. Llanto y angustia llenaron su alma al ver lo que allí contenía. Juan, atormentado, con tan solo 23 años, salió corriendo hacia su único refugio, su hogar. Tal vez por el trauma de lo vivido, nunca le reveló a su esposa la verdad de lo que sucedió. Tal vez temió involucrarla, incapaz de compartir el peso de su terrible descubrimiento. Lo que ocurrió después parecía una trama cuidadosamente orquestada, una cortina de humo que desviaría la atención de los verdaderos problemas que aquejaban a esa comunidad. En un mundo donde los procesos legales suelen ser largos y tortuosos, este caso tomó un rumbo distinto. El tiempo se comprimió de manera brutal, impulsado por la furia del pueblo. Se necesitaba un culpable y Juan Soldado fue el elegido. No importaban las pruebas ni los hechos, solo importaba calmar la indignación antes de que la ciudad se desbordara en un caos incontrolable. El juicio fue una farsa, un espectáculo diseñado para no buscar la verdad, sino para ofrecer un sacrificio. Juan Castillo Morales fue un chivo expiatorio, el hombre sobre cuyos hombros se descargaron todas las culpas. Su condena no fue un acto de justicia, sino una maniobra de conveniencia política. La verdad, aquella noche fatídica, se desvaneció en la oscuridad. Los registros fueron eliminados, cualquier evidencia desapareció y la atención del pueblo se centró exclusivamente en el fusilamiento. No hubo tiempo para preguntas ni para dudas, solo una bala y un cuerpo que cayó inerte al suelo. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes para Juan Soldado. Lo que comenzó como una ejecución terminó convirtiéndose en el nacimiento de una leyenda. Su tumba, en el Panteón Municipal Puerta Blanca, pronto se convirtió en un lugar de extrañas historias. Se decía que al arrojar piedras sobre su sepultura ocurrían milagros. Al principio eran solo susurros de la gente, pero los rumores crecieron y con ellos la devoción. Pronto los hombres y mujeres desesperados comenzaron a llegar, dejando exvotos, rezos, cartas de agradecimiento por favores concedidos. Su tumba se transformó en un santuario para los olvidados, los perseguidos y los que buscaban una salida de donde no la había. En especial, aquellos que anhelaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Los migrantes y traficantes de personas encontraron en Juan Soldado un protector, una figura a la que aferrarse en medio de incertidumbre. Así nació su culto, alimentado por la desesperación y la necesidad de creer en algo o en alguien.
Lo irónico es que en vida, Juan Castillo Morales no fue un mártir ni un hombre de fe. No había nada sagrado en su existencia. Era solo un soldado común atrapado en la maquinaria de un sistema que necesitaba una víctima propiciatoria. Pero la muerte, con su halo de misterio y manipulación, lo convirtió en algo más. Un símbolo, una leyenda, un santo de la frontera. El pueblo lo inmortalizó y con el tiempo su imagen fue moldeada según la fe de sus creyentes. En el panteón, la figura que hoy veneran no es la del hombre que una vez fue. En su lugar se erige la representación de un soldado sosteniendo a un Cristo crucificado, como si su destino estuviera marcado por el sacrificio divino. Pero la realidad es mucho más oscura, más turbia y más difícil de digerir. Mientras tanto, en un rincón olvidado del mismo cementerio, yace la verdadera víctima, Olga Camacho. La niña, cuyo nombre fue eclipsado por el mito, su tumba conocida como la tumba olvidada, no recibe flores ni plegarias. No hay milagros en su nombre, solo el cruel silencio del abandono. Años después, en una entrevista, su tío José María Camacho habló con amargura sobre aquellos días de pesadilla. Recordó la angustia de la búsqueda y el hallazgo del cuerpo mutilado, la impotencia ante una justicia que nunca llegó. Todo fue mentira, dijo con la voz cargada de rabia. A él lo hicieron culpable porque necesitaban un chivo expiatorio para calmar a la gente. Y así, la leyenda de Juan Soldado sigue viva. No por la verdad, sino por la fe ciega, por los milagros que algunos le atribuyen, por la necesidad de respuestas en un mundo donde la justicia se dobla y se rompe según la conveniencia. Mientras la historia avanza, su nombre sigue resonando, envuelto en el eco de un crimen nunca resuelto y una devoción nacida en la desesperación. El mito de Juan Soldado sigue siendo un enigma envuelto en capas de mitos y conveniencia política. Tal vez fe desesperada. Su muerte no trajo justicia, sino que dejó una sombra de incertidumbre que aún se cierne sobre la memoria de Olga Camacho. Mientras su tumba se cubre de polvo y olvido, la de Juan Castillo Morales es adornada con veladoras, rosarios y plegarias que claman por milagros. Pero, ¿cómo un hombre acusado de tan atroz crimen pudo transformarse en santo? Verán, la respuesta yace en la necesidad humana de creer, de aferrarse a la esperanza en tiempos de desesperación. Su ejecución pública y apresurada, rodeada de dudas, sembró en el pueblo la sospecha de que había sido un inocente sacrificado. La injusticia de su destino, la rapidez con la que se condenó y el misterio que envolvió su caso hicieron que, con el tiempo, su imagen se convirtiera en la de un mártir. El mito creció con cada historia de migrantes que aseguraban haber sido protegidos por su espíritu, con cada testimonio de favores concedidos, con cada plegaria susurrada en su tumba. Pronto, Juan Soldado dejó de ser un hombre y se convirtió en un santo. Un protector de los desamparados, de los que buscan una salida en medio de la adversidad, de aquellos que, como él, fueron perseguidos y condenados por el destino. Y así, entre la fe y la tragedia, nace un santo, no por virtud, sino por necesidad, no por milagros, sino por la voz de un pueblo que decidió ver en él algo más grande que su propia historia. Pero la verdadera pregunta sigue sin respuesta. ¿Fue un culpable? ¿Un inocente? ¿O simplemente un hombre atrapado en una maraña de la historia? La pregunta eterna: ¿quién fue realmente el culpable? ¿Y ustedes qué opinan de esta historia? ¿La conocían? Háganmelo saber en la cajita de comentarios. No olviden activar la campanita, suscribirse, dejar su reacción, comentar y compartir. Eso me ayudaría muchísimo. Me despido de ustedes, no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos
y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.